No, eso, simplemente retomamos el curso de Jóvenes en el Sistema Penal, Perspectivas e Intervenciones de los Derechos Humanos. Vamos a grabar este curso también para quienes no pudieron asistir, lo puedan ver en YouTube. El curso fue organizado junto con la Asociación Judicial Bonaerense. Y bueno, como siempre, acá tenemos a Ana Laura López y Silvia Viñas, que son nuestras expositoras estrella de este curso. Así que bueno, el espacio es de ustedes. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a entonces, como decía Camilo, iniciar nuestra tercera clase del curso de intervenciones, perspectivas e intervenciones sobre derechos humanos, desde derechos humanos y jóvenes en el sistema penal. Con Silvia conversando un poquito más temprano sobre la idea de esta clase. Es... después. Bien, gracias. Sí. No, decí, terminá lo que ibas a decir, yo no... No, perdón, estaba justo leyendo el chat. Nuestra idea hoy, originalmente, el contenido de la clase de hoy iba a versar sobre algunas cuestiones de la relación entre neoliberalismo y penalidad juvenil, algunas hipótesis de trabajo y algunos datos sobre el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito jurisdiccional en el cual institucionalmente estamos organizando este curso. No obstante, conversando, más allá de que este material igual les va a quedar, las estadísticas y las hipótesis de trabajo, hablando con Silvia un poco más temprano, pensamos que sería interesante ir conociéndolos y conociéndolas si estaban vinculados o vinculadas a los fueros de menores o de jóvenes o no, cuáles eran sus inscripciones institucionales y sus pertenencias. También pensando en el quinto encuentro, que va a ser un taller de trabajo, pensar una consigna de elaboración grupal de trabajo que permita que cada quien pueda, obviamente, aprovechar al máximo posible el encuentro. En ese sentido, habíamos arrancado la conversación con Mayra, que nos contó que es trabajadora social en un centro socioeducativo de San Juan. Y no sé si te parece, Silvia, que podemos invitar al resto de las asistentes al curso a contar un poco. Sí, ¿te parece? Sí, me parece re interesante porque también queremos saber desde qué lugares se están escuchando, nos escuchan y nos preguntan para poder acompañar mejor en la formación. Así que, bueno, Bárbara, a ver, como la otra vez no tuvimos mucha suerte diciendo quién quiere hablar, yo ya voy preguntando. Directamente, por ejemplo, puedo decir, bueno, a ver, Cecilia, que vos que te hemos visto intervenir en el chat y esto, contanos un poquito de dónde sos, tu profesión o a lo que te dedicas y si estás en qué medida estás involucrada en el tema. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bien, pude solucionar respecto a la clase anterior que estaba el chat así medio... No activo la cámara porque realmente es un desastre como estoy, pero no pude la clase pasada porque vieron ese problema con respecto al audio. Bueno, yo soy abogada, yo estoy actualmente en la ciudad de Villaguay, en Entre Ríos, y la verdad es que cuando vi la propuesta del curso, que si mal no recuerdo la vi en la página del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, dije no, me quiero anotar porque yo la verdad es que en el año 2016 empecé a hacer una diplomatura de Derechos de la Niñez en la Universidad de La Pampa, me encantó muchísimo el tema y además, digamos, yo hago derecho animal y relaciono muchísimo el derecho animal con el derecho de la niñez, por eso justamente en la intervención de la vez pasada que yo había comentado con respecto a los derechos fundamentales, era en base a si, digamos, la capacidad de sentir nos habilitaba que de alguna forma tuviéramos esa protección jurídica de derechos, digamos, por el solo hecho de sentir. Es decir, yo tengo, que era capaz lo que quería explicar la clase pasada, yo siento, y como yo siento, y puedo percibir dolor y puedo percibir determinadas emociones, tengo esa protección de que, bueno, de alguna forma no tengo el derecho a no sufrir y a no sentir ese dolor. Digamos, lo quería plasmar desde ese punto de vista, que bueno, que igual ustedes lo comentaron y ya la clase pasada, digamos, lo habían dicho.
Y la verdad es que me interesó muchísimo la propuesta y en la primera clase, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero está con el nombre de Cátedra de Derechos Humanos Filo. En la primera clase me encantó muchísimo porque hablaron todo lo que es el aspecto criminológico, que lo había visto en la facultad cuando yo cursé en la UBA, digamos, con Iñaki Anitua. Hemos visto todas las escuelas de criminología y realmente me encantó porque fue como volver a ver todo, digamos, todo lo que son las escuelas criminológicas. Bueno, estoy acá en casa con mis perros también, no sé si se escucha. Así que, bueno, nada, es comentar un poquito y la verdad es que no pude tampoco intervenir mucho con audio en estas otras posibilidades por el problema este que tenía en la computadora que se me rompió y bueno, estoy tratando de ir recuperando algunas cosas. Ay, gracias. Claro. Buenísimo, gracias. Un millón de gracias a ustedes por las clases porque realmente son súper interesantes, todo el material, el power, todas las cosas que han hecho realmente me parece espectacular, así que un millón de gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Y si me permitís, a modo de pequeño diálogo, además de que la verdad que es muy interesante saber quiénes están detrás de la pantalla, si me permitiste, me gustaría contar una breve anécdota que recordé cuando te presentaste en cuanto a tu especialidad, que es Derecho de los Animales, y algo una cosa muy particular. Cuando vos asociás ciertos debates o ciertas cuestiones en relación a cómo se gobierna la infancia o cómo se la ha gobernado históricamente y también a la cuestión animal, vos sabés que hay un dato histórico, hay una anécdota histórica que es muy significativa respecto a esa relación. El primer juicio, por lo menos en el mundo occidental, que existió, juicio penal, el primer juicio por maltrato infantil que se hizo en el mundo, lo querelló, o sea, quien impulsó la acusación, fue la Sociedad Protectora de Animales en favor de una niña adoptada. Esto fue en Estados Unidos, más o menos en 1874. En Estados Unidos la legislación reconocía el derecho a no ser castigado físicamente a algunos animales, pero no a los niños y las niñas. Fue la Sociedad Protectora de Animales ya no me acuerdo si de Filadelfia o de Nueva York, la que más o menos en 1870 litigó por primera vez en la historia un juicio por maltrato infantil contra los padres adoptivos de una niña de 10 años. En Nueva York que había sido adoptada por un matrimonio que era severamente castigada de forma física. Ay, me encantaría tener el dato después para poder verlo bien. Te voy a pasar porque te voy a ser honesta, recién googleé la fecha exacta porque no me la acordaba, pero ahora que te voy a poner en el chat un link a esa noticia donde tenés alguna información, pero ahí en el link que te pasé están los nombres de la protagonista. Mary Else Wilson era la niña, y ahí fue una asistente social, una trabajadora social, aquella que advirtió la situación y encontraron que jurídicamente no había manera de imputar responsabilidad penal a los padres porque los niños tenían menos derecho que los animales a ser protegidos respecto del maltrato físico. Con lo cual la Sociedad Protectora de Animales de Nueva York tuvo que hacer un planteo frente al juez equiparando a la niña con el animal. No porque consideraban eso, sino porque era la manera de poder validar jurídicamente la acción. Lo cierto es que es una anécdota histórica, pero que la asociación que vos haces es una asociación históricamente relevante. Y justamente a la primera vez que se condena a personas por maltratar a niños, quienes defendieron a los niños son la Sociedad Protectora de Animales porque la propia legislación no ponía límite alguno a los adultos respecto del poder de castigar doméstico a los niños. Así que solo quería contar esto para decir que la asociación que hiciste es históricamente interesantísima. Ay, la verdad es que muchísimas gracias. No lo tenía el dato, sí, o sea, sí yo lo relaciono porque, bueno, a través del cambio de paradigma en la situación irregular a la de protección integral, los niños son reconocidos como sujetos de derecho y antes eran objetos de protección. Bueno, algo similar ocurre con el derecho animal, porque dentro de lo que es el marco del derecho penal son sujetos de derecho, pero para el derecho civil son objetos de derecho los animales. Claro. Y por ejemplo, sí me pasó que en un momento que estaba estudiando, ¿no?, una situación de habeas corpus,
cuando una persona, digamos, de color, un esclavo, peticiona un habeas corpus, no se lo querían dar, porque lo consideraban que no era merecedor de la habilitación del pedido de habeas corpus. Es el caso de James Sosermet, un juez inglés falló a favor de él, y bueno, y de hecho no lo consideraban un sujeto de protección porque, bueno, era un ser humano con determinadas características biológicas que hoy en día no podríamos decir que, digamos, que no tienen derechos humanos. Y sí, la verdad es que a lo largo de la historia es terrible cómo se fue articulando todos esos cambios de paradigma que de alguna forma fueron incorporando a cada vez mayor cantidad de sujetos. Absolutamente, sí. Sí, bueno, pensemos que el sujeto de los derechos humanos en su versión de la Revolución Francesa, en su revolución más liberal, es un sujeto blanco, bueno, y del contractualismo, Locke, Rousseau, Hobbes, es un sujeto blanco, o sea, la libertad, la fraternidad y la solidaridad de la Revolución Francesa es un sujeto blanco, propietario, varón, terrateniente. Entonces, este juego de quiénes aplican a la humanidad y cómo eso es... y también como un montón de grupos fueron grupos subalternos o subalternizados. Por eso siempre esto pensarlo a partir de las relaciones de poder, ¿no?, que se han generado. Así que súper interesante. Vos, Silvia, perdón, ibas a decir algo y yo... Sí, por ahí también eso, ¿no? De que hay algo que ahí se sostuvo, además de estas discriminaciones que hubo ya desde los comienzos de los derechos humanos. A mí me parece que algo que vino a interrumpir también es esta potestad que tenían, que era el padre patrón, digamos, ¿no? Esta cuestión de, por eso que se dice cómo se pasó del patronato del padre, pasó al Estado, ¿no? Como esta capacidad, porque lo que no se podía interrumpir era la propiedad que tenía el padre con respecto a los niños y niñas y sus mujeres. Entonces no había forma de meter una interdicción ahí que después va a ser justamente la posibilidad de interrumpir la patria potestad. Pero, ¿qué vamos a pasar? Pensemos luego, pasa al Estado, y después ahí otra vez nos encontramos con cómo interrumpimos esta potestad que ejerce el Estado, y donde también se coartó la posibilidad de interrumpir cuando hay un maltrato, ¿no? Eso fue lo que después da origen a hacer una revisión de todas las formas de minorización, lo que propuso el patronato de menores, de captura de estos niños y dejarlos objetualizados nuevamente, pero dentro, ahora ya, en vez de bajo la égida del padre, pasarlo a la del Estado, ¿no? Esto también es interesante, estas cuestiones y las necesidades de la terceridad, por ahí metiendo los otros temas que fuimos desarrollando, cómo intervenir en esos casos, ¿no? Y sí, la verdad que sí. García Méndez lo cuenta ese caso, justamente, me acuerdo antes. Me había enterado de ese caso por eso, que está buenísimo. Vamos a pasar rápidamente a las otras presentaciones. Dale. Vanessa, ¿te estás? Vanessa, nos encantaría conocerte. Vanessa Visconti. Dale, perfecto, buenísimo. O hay otra Vanessa, tal vez, que vos te referías. No, Vanessa Visconti. Como están grabando, no quise decir tu apellido, voy a decir la verdad. No pasa nada. Bueno, primero les quiero contar, Cecilia es de Villaguay, Entre Ríos, yo soy de Paraná, Entre Ríos. Y ella no lo contó ahora, pero hace pocos días, me parece que está bueno, no tiene que ver con este tema, pero sí tiene que ver con cómo se van ampliando las miradas en las decisiones judiciales cuando abogados y abogadas tienen ideas novedosas para presentar. Y es así que hace pocos días, Cecilia, espero que seas vos y no otra Cecilia, pidió en el Juzgado de Familia de Villaguay que se extienda una protección de una medida excepcional en una situación de violencia, que se extienda hacia las mascotas también de la víctima. Esto basado en que el agresor, por el vínculo que la víctima tenía con sus animales, que eran perros, si no me equivoco, lo cuento así porque leí la noticia y no tengo el fallo todavía. Ahí te confirma Cecilia que fue ella.
Pero sí, me parece súper interesante, por eso lo cuento. Ni la conozco a ella, pero me parece interesante porque esto demuestra esto demuestra que cuando los profesionales de la abogacía tienen ideas creativas, dan herramientas a la magistratura para que responda con fallos y medidas creativas. Entonces, y esto sí también me parece que es aplicable al sistema penal de nuestros jóvenes. Entonces, bueno, cuento esto, que me parece maravilloso, Cecilia, felicitaciones, la medida de protección tuvo su acogida, la jueza de familia le hizo lugar, así que muy bien. Bueno, me sumo a las felicitaciones y a la creatividad y el ingenio jurídico, que es la más bella de las miradas constructivistas del derecho. Así que el derecho es eso, tiene que ser creativo, constructivista, innovador, así que me sumo a la felicitación de Vanessa por el trabajo de Cecilia, ¿no? Sí. Muy bueno. La verdad que sí, muy, muy bueno. Bueno, yo cuento que, como dije, soy Vanessa, trabajo en el Poder Judicial de Entre Ríos, trabajo en un juzgado de paz, soy secretaria letrada, hace un par de años, pero antes de trabajar aquí ejercí la profesión de manera liberal y trabajé muchísimo en el fuero penal. Soy de la idea de que el sistema penal en Argentina es total y absolutamente excluyente, que no tiene uno de los fines, que es restaurar, que es reinsertar, que es reintegrar, no se cumple. Trabajo muchísimo y me interesa muchísimo el tema de la justicia restaurativa, no solo para los casos penales, sino también para los conflictos no penales. Y bueno, sin duda, en el sistema penal juvenil es una herramienta que es maravillosa. Muchas veces nuestros jóvenes ingresan al sistema penal no porque es su deseo, sino porque no conocen otro modo. Hace muchos años, cuando yo era joven, se hizo en Entre Ríos, dentro de la cárcel, había un taller de teatro. El profesor de teatro logró que esos presos lleven su obra a el entrerriano de teatro. Y bueno, yo como hacía teatro con él, tuve la posibilidad de participar en esa puesta de obra que se hizo para el jurado del entrerriano de teatro. Cuento esto porque me llamó la atención esta situación. Yo tenía, no sé, 17 años creo, y llegué, bueno, era la primera vez que entramos a un penal, totalmente desconocido para mí, no tenía idea cómo lo mal que se vivía y la vulneración constante y permanente de derechos que aparecía. Pero lo que más me llamó la atención de todo no fue eso, sino que fue que los presos estaban haciendo su obra, la hacían un día de visita para ellos, y cómo venían sus parejas con sus niños. Muchos de esos niños engendrados dentro de la misma penitenciaría. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Y siempre me pregunté y me sigo preguntando, ¿cómo podemos pretender que nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal tengan una mirada distinta de lo que es una sociedad, de lo que es la ciudadanía, de lo que es vivir en familia, de lo que es la construcción de ciudadanía, y muchas veces, como digo, fueron a veces engendrados en la misma penitenciaría, y lo normal y natural para ellos, cuando hablo de normalidad y naturalidad, lo hago en el sentido social, no en el sentido que yo creo. Lo que es normal no siempre es tan normal, pero bueno. Entonces digo, si para ellos lo normal y lo natural es la penitenciaría o es la cárcel, ¿por qué creer de que tienen que, o sea, por qué sería distinto? Entonces creo que el trabajo que nos toca a los operadores jurídicos, a quienes trabajamos en todo el sistema penal, es replantearnos esto y empezar a buscar nuevas alternativas, nuevas formas de intervención, ¿sí? Ya ni me baso en los derechos humanos, no porque no deba hacerlo, sino porque es lo obvio, ¿no? Lo quiero dejar como una obviedad, aunque no se cumpla, le quiero dar esa fuerza. Y bueno, y me extendí un montón. Y bueno, cuando vi la propuesta me pareció súper interesante, porque me parece que nos enriquece, que nos sirve para el intercambio y que nos sirve para repensar esto que estoy diciendo, de abrir la cabeza y replantearnos nuevas formas de intervención.
Bueno, bien interesante cómo, digamos, también, ¿no? Esta idea de niños engendrados dentro de la prisión también te mueve, y eso también está bueno recuperarlo, ¿no? Siempre la niñez produce algo del impacto de la conmoción, y por eso también la insistencia en la cuestión y no solamente eso, sino pensar el camino de exclusión, y etcétera, que tienen, y de la naturalización, porque las trayectorias después quedan muchas veces vinculadas a todo esto de lo penal. Por todo eso justamente es que insistimos en poder mirarlo también desde lo que tiene que ver con la producción social y política, ¿no? Esto, que el impacto emocional de ver sujetos que nos producen ternura y que pensamos que deberían tener otro estilo de vida, esto no inhiba el que podamos pensar esto. Y creo que también tiene que ver con que para que estas trayectorias puedan separarse, con una gran creatividad que hay que impulsar dentro del fuero y dentro de lo que tiene que ver con lo penal, para que también, ¿no? Habrá que pensar nuevas modalidades para minimizar los castigos, porque todas estas trayectorias apuntan a maximizar castigos en general, ¿no? Digamos esto. Un poco, pero bueno, vamos a ir viendo qué cuestiones, qué respuestas y qué preguntas se te van abriendo con todo este curso. Sí, y perdón, un solo comentario. Me parece muy, muy interesante esto de recuperar lo que trae Vanessa de cómo el sistema penal es en la realidad, ¿no? Cuando uno va a una cárcel es muy difícil pensar que aquello que el sistema penal dice que está para hacer es posible, digo, ¿no? Entonces me parece que ese análisis bien situado y bien desde las realidades concretas es lo más potente para pensar intervenciones realistas y reales. Perdón, Silvia, vos seguías. No, y iba a invitar a alguien más, y después también, algo que nos va a quedar, esto de la naturalización, ¿no? Del campo, si hay una naturalización, ¿en qué medida es una naturalización? Hay algo que me acuerdo que nunca voy a olvidar con los jóvenes, que una vez con Ana trabajamos en un instituto de menores de acá de Capital, y hicimos un juego en que se cruzaban información y les poníamos, bueno, busca alguna persona que viva en la capital federal. Y entonces todos estos jóvenes eran de la provincia de Buenos Aires. El caso es que no encontraron a nadie que viviera en capital federal. Y esto siempre hay que tenerlo en claro. En los institutos, por más que el instituto estaba en la capital federal, ellos no vivían en la capital federal. O sea, en los institutos se permanece, no se vive. Esto, ¿no? Resaltar esto. Es una permanencia. Esto quería pero que no queda ligada a lo que es su vida. Esto. Bueno, vamos a presentar, a buscar que alguien más se presente. Sí. A ver quién. Largás un nombre, si no yo digo, acá Noemí había por ahí. Sí. ¿Noemí? ¿Tanaka? Hola, buenas tardes. Hola. No sé cómo, tengo miedo que en cualquier momento mis perras comiencen a ladrar, porque son 6. No te preocupes, que creo que estamos todos rodeados de mascotas. A mí en cualquier momento la gata me salta por la lente de la pantalla, así que, bueno, vida en pandemia, es así. No te hagas ningún problema. Aparte, Cecilia no va a permitir que las maltratemos. Inicialmente yo era docente de la escuela primaria, después estudié para ser asistente social, trabajé en el equipo técnico en una escuela en Florencio Varela, y posteriormente, desde el año 2002, comencé a trabajar en el Poder Judicial. Estoy en el cuerpo técnico auxiliar en Florencio Varela. Qué interesante. Buenos Aires.
El cuerpo técnico auxiliar del Fuero Penal Juvenil. Exactamente. Y en realidad a mí lo que me preocupa es que veo un deterioro. O sea, cuando era docente realizaba acciones que después me di cuenta que eran estrategias restaurativas o de justicia terapéutica, que en su momento uno actuaba de una determinada manera y no podía describirlo de esa manera, ¿no? Y existía un lazo entre las familias, entre la comunidad, se resolvían los problemas desde otro lugar, con el compromiso del vecino, de un familiar, de los pares. Y lo que yo veo con el transcurso del tiempo, por más que hablemos del sujeto de derecho, de la necesidad de que la persona que tiene el derecho vulnerado se restaure, yo lo que veo es una gran brecha entre lo que debe ser y lo que es. Pero quizás es una percepción mía, quizás es la percepción que tengo con el transcurso del tiempo y la edad. Pero, o sea, ¿cómo le puedo ofrecer a un chico una alternativa diferente cuando no existen políticas claras y oportunidades reales para él? Para que tenga una visión diferente de su realidad, para que vea otras oportunidades, para que pueda realmente construir otro proyecto de vida. Y lo que me preocupa es que en estos momentos ya no existe el familiar, ya no existe el vecino, y por el tema de la pandemia también muchas instituciones se corrieron. Y en realidad cuando voy a los domicilios me encuentro con chicos, adolescentes que dejaron la escuela, que no pueden conectarse con la virtualidad y están solos sin ninguna actividad organizada, sin ninguna institución que les brinde un lugar. Y eso realmente me preocupa. Y también me preocupa mi propia intervención, especialmente por la bibliografía que ustedes aportaron, las clases que hemos compartido con ustedes y que tan generosamente nos brindaron. Realmente estoy pensando y replanteándome muchísimas cosas, o sea, de mi propia práctica. Pero todavía estoy en proceso de elaboración. Entonces no lo puedo expresar, pero sé que me movilizaron, me hicieron que reflexionara sobre lo que pensaba que ya conocía o que ya era de una determinada manera, y me están dando la posibilidad de verlo desde otro lugar. Y eso me parece muy positivo y se los agradezco. No, muchas gracias a vos, Noemí. La verdad que es muy interesante. Después retomamos lo que vos decías, pero esto que vos decís de que te hace pensar tus intervenciones, y no desconocemos el malestar que produce, porque también nosotras somos sujetos de ese malestar. Nosotras también estamos sujetadas en algunos malestares, porque la idea es replantearnos, y bueno, ahora por ahí solo evitemos el malestar, y de allí van a poder surgir nuevas alternativas y nuevas búsquedas para el otro, pero por lo menos salir de una cuestión de ingenuidad que nos proteja y que en realidad es como lo que yo le decía la otra vez, nos haga un acostumbramiento del malestar, el acostumbramiento sobre lo cruel. En cambio así
poder repensarlo, a ver desde dónde, bueno, ya saldrán, así que esto es re interesante, y la situación que vos planteás es absolutamente clara, y esta ruptura que se han dado en cuanto a esto de que encima los jóvenes van a ser castigados por no tener un proyecto de vida que las políticas públicas no le brindan, digamos, ¿no? Esta cuestión de este círculo cerrado, no tenés políticas públicas, oportunidad, todo esto, y por eso después te hiciste una trayectoria desviada y entonces ahora te vamos a castigar, y en el castigo además vas a tener que armarte una nueva trayectoria, ¿no? Como parece eso es una encerrona trágica. Empieza por el lado que ni termina. Como diría Ulloa. Sí. Qué interesante. Si puedo acotar 2 o 3 cosas. Noemí, toda tu intervención me pareció extremadamente interesante. Coincido contigo en... vos decías al principio, bueno, no sé si son mis percepciones o qué, pero coincido mucho contigo en que muchas de las cuestiones que actualmente se presentan como restaurativas, terapéuticas, o sea, son cuestiones que aparecen bajo nuevas nomenclaturas y nuevos discursos, y vienen también de la mano de organismos internacionales y aparecen en la agenda, pero que en muchos casos esas prácticas por parte de las y los operadores de los sistemas judiciales y del Poder Ejecutivo existían. Es decir, me parece que hay que también poder relativizar lo novedoso de esas propuestas y ver cómo muchas prácticas tenían esas improntas, otras no, pero me parece interesante problematizar estas nuevas nomenclaturas que aparecen como si fuese algo totalmente novedoso y revisar las prácticas históricas que en muchos casos podían incluso ser equiparables con eso. Y coincido muchísimo contigo con esto, y de hecho tiene que ver con los temas que vamos a plantear esta clase y que después ustedes tendrán en el material del PowerPoint que van a recibir, que tiene que ver con esta disociación o este desacople entre un discurso o una discursividad en el buen sentido, en el mejor sentido, una discursividad jurídico, normativa y social respecto de los jóvenes como sujetos de derechos, y un vaciamiento profundo de las políticas públicas o de los recursos materiales que podrían transformar el reconocimiento de derechos en un ejercicio concreto y efectivo. Me parece que en el mundo contemporáneo, históricamente en el marco de lo que vamos a llamar neoliberalismo, como los últimos 50 años del capitalismo, hay una suerte de reivindicación discursiva de los derechos, pero que vive junto con una desmaterialización de las oportunidades de ejercer esos derechos. Y me parece que en ese cruce es donde tenemos que problematizar justamente discursos que vienen a decir que los jóvenes son sujetos de derecho, pero la pregunta es, ¿en qué condiciones de posibilidad se construyen para ejercer esos derechos? Y por eso yo tomo mucho esto de que decís ¿qué se le pide a un joven que construye un proyecto de vida en el marco de la ley a jóvenes que han sido históricamente desprovistos de derechos, y que difícilmente esos derechos los puedan ejercer o los puedan ejercer de una manera que no sea, como vamos a ver un poco desde esta idea de la responsabilización como un evento individualizante. Así que en ese sentido, perdón, medio desordenado, pero mucho de lo que vos, Noemí, ves a través de tu práctica profesional a lo largo del tiempo me parece sumamente interesante para pensar los desafíos. Y mi último punto respecto de tu alocución, lo iría con esto de las incomodidades. Yo celebro que te hagas preguntas, que te permitas sentirte incómoda y que te permitas revisar las prácticas. Ojalá todo el sistema penal juvenil lo haga, porque en la medida en que los actores y las actoras del sistema penal juvenil puedan hacer esto, hacerse preguntas, revisar sus prácticas, sentir incomodidades, me parece que podríamos tener un mucho mejor sistema, porque la incomodidad, decía Saramago, el escritor portugués, Saramago decía, la incomodidad es el mejor estado posible, porque es el estado que nos moviliza y que nos invita a querer cambiar algunas cosas.
Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy bien no estar del todo conforme, del todo contento con las prácticas de uno, sino preguntárselas. Por eso celebro profundamente que lo hagas cuando vos tranquilamente podrías decir, bueno, no, yo ya sé cómo hacer mi trabajo, es siempre así, fue siempre así, y ya lo conozco todo. Así que, bueno, me alegra mucho que podamos movilizar preguntas, que me parece que es en estos temas es un estadio, el mejor estadio posible, el de la movilización de las preguntas y las incomodidades. Pobre, Silvia siempre me escucha decir lo mismo, parezco un descorrayado, pero... Todos nos escuchamos decir las mismas cosas. No, una cosita más que quería tomar, esto de que vos ves un deterioro. Y yo también quería señalar que no llovió deterioro en el mundo. Ese deterioro se construyó. Esta cuestión, ¿y qué tendrá que ver con los derechos? Yo en plena dictadura militar vivía en un barrio popular, un barrio obrero, en el conurbano bonaerense. Incluso la calle donde yo vivía era de tierra. Hoy, en ese barrio, yo llegaba a las 12 de la noche, llegaba sola, viajaba sola, etc. Hoy en ese barrio es terrible las dificultades que se viven como para transitarlo, para habitarlo y todo. Bueno, y en esa época, a lo que iba es que en esa época no había derechos. Venía solamente la mano de los derechos, pero sí fue eso, digamos, lo que acá permitió el gran desarrollo de este neoliberalismo. La idea es empezar a construir, no es que la gente de repente dijo, ahora no me interesan más los lazos. No, hay una producción de ruptura de lazo, una producción en todo este deterioro que tiene que hay muchos factores que no son los que vamos a analizar ahora, después vamos a escuchar la clase de Ana. Pero quería decir esto, que también nos incomode el deterioro y que creo que los tiempos próximos tienen que ver con pensar mucho esto, de cómo se produjo eso, ¿no? Y cómo se produjo. Bueno, está Emanuel también. Tenemos a Emanuel, sí. Y después sí, a Emanuel, y después solo si tiene ganas ella, preguntarle a Mayra si tiene ganas de agregar algo, que conversamos nosotras con ella solas, pero si tiene ganas, obviamente, si no, no hay problema. Emanuel, estamos ahí charlando un poco sobre quiénes somos, qué expectativas o experiencias o vínculos tenemos con estos temas, así que todo indica que te tocaría a ti, si tenés ganas, ojalá que sí, de poder contarnos. No sé si andás por ahí. Emanuel. O si no, Mayra, si tenés ganas, Mayra, de compartir algo de cómo estás viendo vos la cuestión desde tu inserción en el sistema penal juvenil, invitadísimas. Bueno, les había escrito en el chat que la verdad que son buenísimas las experiencias que están contando. Yo al trabajar desde un dispositivo provincial, no trabajo, digamos, del Poder Judicial, yo recibo solo por medio de oficio y por medio de disposiciones, no estoy inserta en el Poder Judicial, pero nosotros tenemos muchas restricciones en cuanto a la medida que se les pone a los chicos, porque bueno, como les explicaba, que los 2 meses que por ahí ellos pasan adentro, Nazario Benavides se llama el centro, no se los mencioné hace rato, el tiempo que pasan Nazario Benavides, por ahí hemos indagado en la familia y en un montón de cosas que de una manera injusta, que ellos están adentro, entonces tratamos como que nosotros adentro hacer lo mejor posible, y por eso les decía que lo único que se les restringe es la libertad a los pibes, entonces tratar de que en ese periodo que ellos pasan ahí adentro sea de la mejor manera. Si bien nuestro centro tiene algunas, digamos que, limitaciones edilicias, como les decía que solo tiene capacidad para 12 personas, se trata de que, bueno, que todo lo demás que tengan sea de calidad y que les sirva. Los chicos tienen un montón de talleres socioeducativos, como albañilería, carpintería, también planta industrial, donde se realizan conservas y dulces.
tienen educación física, tienen práctica de deporte. En este momento están haciendo rugby por decisión general, por quórum. Y bueno, digamos que nosotros trabajamos para esto, para que el acceso y la garantización de sus derechos sea efectiva. No sé si me quieren preguntar algo, pero bueno, como les dije, por ahí hablamos mucho, nosotros hablamos, intentamos mucho que sea un poco de justicia restaurativa, pero en la provincia de San Juan son escuetas las medidas que se toman, las medidas alternativas que se toman, no es restaurativo. Así que seguimos trabajando para lograr ese objetivo, no nos rendimos. Muy bien. Muy bien, genial. Muchísimas gracias, Mayra. Y además qué interesante también tener la visión desde los dispositivos, bueno, en este caso de privación de libertad, porque también, esto es una opinión mía personal, pero ya muchas veces también sucede que a veces no siempre es claro lo que, esto me hago cargo, es mi percepción o mi opinión, no siempre es claro la expectativa que los jueces y las juezas, principalmente, porque son quienes todavía tienen el poder de definir quién está dentro de un lugar cerrado y quién no, y muchas veces no es tan clara la expectativa respecto de qué los y las juezas esperan respecto de lo que se haga en los dispositivos, más allá de lo clásico de la educación, digo, la tríada de la modernidad, educación, familia y trabajo. Bueno, está bien, pero concretamente, ¿qué se espera cuando un joven es derivado de un medio cerrado? Yo no voy a hablar, bueno, obviamente no conozco la provincia, pero yo estuve haciendo varias entrevistas en distintos centros hace un tiempo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y yo una pregunta muy que hacía, por ejemplo, en los institutos es, bueno, a los jóvenes y al personal, bueno, ¿alguna vez te vino a ver tu juez o tu jueza al instituto? Y en general la respuesta es no. El contacto se da, y esto es muy importante, esto me parece que es clave. Muchas veces la información sobre lo que le sucede al joven que un juez o una jueza decide que permanezca en privación de libertad, que es la medida más severa que existe, ¿qué sucede ahí adentro con ese joven? Se sabe a partir de ese artefacto bien extraño, pero bien importante en los sistemas penales juveniles, que son los informes técnicos. Los informes técnicos son una suerte de vehículo que de alguna manera traslada un conjunto de información seleccionada, categorizada, muchas veces bastante estandarizada, entre el centro y el juez y los jueces, y a veces hay poco conocimiento directo de los y las magistradas de los lugares de encierro, pero directo en el sentido de que no es lo mismo llamar a comparecer a audiencia a un joven a la sede judicial que ir un día, ver qué sucede allí, ver qué tipo de actividades están haciendo, reflexionar sobre si las actividades y la propuesta institucional es acorde con lo que el juez o la jueza supone que es necesario y que por eso dictó esa medida, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un montón de aspectos que muchas veces están disociados, otras veces, en grandes excepciones, pero valiosas excepciones, no están tan disociados. Pero ahí me parece que hay también que pensar qué nudos hay en la articulación entre lo judicial y lo ejecutivo respecto de las medidas socioeducativas, y cómo eso a veces pueden ser mundos que van un poquito en paralelo. Como reflexión se me ocurre porque es bien interesante. Muchas veces los jueces y las juezas conocen las instituciones a partir de los informes técnicos, las instituciones en el sentido de lo que esos jóvenes viven en esas instituciones a partir de los informes técnicos o a partir de lo que los jóvenes pueden o no trasladar en sede judicial. Pero esas relaciones podrían tener más articulaciones, quizás. No sé, se me ocurre. Pero bueno, no sé si alguien quería hablar o estoy escuchando. Llegó Lourdes también ahora. Y Emanuel, le volvemos a insistir si tiene ganas de decir, hola, soy Emanuel, acá estoy. No sé, Lourdes yo había visto que entraba y que dijo,
Sí, acá está Lourdes. Hola Lourdes, por ahí no entendés nada porque entraste ahora. Estamos viendo, la gente está comentando de dónde viene, qué está haciendo, y a partir de allí nos interesaba conocerles para poder continuar mejor la formación, lo que nosotros teníamos pensado para este curso. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, me presento entonces, aprovecho. Genial. La demora, estaba en una reunión. Yo me llamo Lourdes, soy de Tucumán y pertenezco se llama Centro de Admisión y Derivación. Nosotros trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley penal y pertenecemos a lo que es el Poder Ejecutivo, o sea, lo que es la Dirección de Familia de acá. Y si bien estamos como en esa parte del Estado, bueno, se da esto que recién comentaba acá la compañera, que estamos en articulación constante con lo que es el Poder Judicial, digamos. Así que bueno, eso más o menos, los chicos que vienen acá varían desde los 12 hasta los 17, por supuesto que desde los 16 recién pueden ser punibles, digamos, pasan por el proceso de audiencia a veces, en caso de lo que determine la fiscalía, y hay otros adolescentes que no, pero nosotros nos encargamos más que nada de la parte justamente proteccional, e intervenimos con ellos en 24 horas, supuestamente pueden estar acá alojados hasta 24 horas, o sea, se los detienen por un presunto delito y ya no pueden ir a las comisarías, sino que vienen a este centro, donde, yo soy trabajadora social, no dije eso, pero estamos trabajadores sociales, también hay psicólogos, psicólogas y abogados y abogadas. Así que es como esta mirada interdisciplinaria y es como el primer contacto con ese adolescente y buscar articular con diferentes áreas, tanto del Estado como organizaciones sociales, comunitarias, para ver cómo se puede restituir esos derechos de ese adolescente, más allá de lo que se lo está acusando, ¿no? Ir como más allá de ese delito que se lo acusa. Así que más o menos eso sería. Perdón, me perdí. ¿De dónde sos? Tucumán. De Tucumán. Tucumán, ahí está. Y ustedes reciben a los adolescentes detenidos en lo que es el ámbito de San Miguel de Tucumán y alrededores, o de toda la provincia. De toda la provincia, sí. Hay un solo centro, es más, este centro justo ahora en septiembre cumple un año. Es nuevo acá, digamos. Hay otras provincias, bueno, en Buenos Aires está, por ejemplo, y hace varios años, digamos, y acá recién estamos cumpliendo un añito, así que es como constantemente construyendo, ¿no? Todavía nuestras intervenciones, un equipo muy nuevo. Y sí hay uno solo en toda la provincia, así que sí nos pasa que llegan chicos del sur que a distancia están como a 2 horas de acá, o sea que, claro, que es como complejo también. Y con los no punibles, el sistema judicial de allí suele ordenar el ingreso a cerrados, o no punible sí o sí sale del CAD. ¿Cuál es el criterio que hay? Te digo porque, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires está ya bastante avanzado el criterio de que en general no ingresan a cerrados, aunque sí muchas veces se quedan bastante tiempo en el CAD haciendo una intervención que permita alguna salida que no sea cerrado. No, allí claro, el criterio judicial, ¿cómo está siendo? No, ahí sí no van a dispositivos cerrados, digamos, sino que tratamos de ver otras alternativas. Generalmente trabajar con los referentes afectivos, que suele ser la familia, pero puede pasar que no. Y en caso de que no haya algún lugar que lo pueda sostener en ese sentido, ahí empezamos a ver el tema de los hogares, porque acá hay hogares desde el Estado. Tanto, bueno, hay uno que es para mujeres y otro para varones, y vemos esas opciones, o por ahí hay jóvenes adolescentes que se sienten referenciados con algún caso, una vecina, o nos ha pasado de que hay chicos que están en estos hogares que son como evangelistas, y que como los hogares son, no es una obligación que ellos se queden ahí, hay que buscar la mejor opción, que realmente es un espacio donde ese adolescente se quiera quedar, y obviamente le hacemos un seguimiento. No es que queden, bueno, vamos a un hogar y chao, sino que hay otro equipo también territorial que sigue ese caso, digamos, y lo acompaña a ese adolescente. Pero el criterio más que nada judicial, porque en realidad, los CAD pueden tener intervenciones o sugerir egresos, pero bueno, viste que la decisión final es del juez
Sí, sí, ahí entra en tensión, esta tensión que, bueno, vos comentabas, hay veces que nos pasa esa tensión entre lo que dice el juez y lo que nosotros hemos sugerido, y nos pasa incluso que nos cuestionen, depende de los jueces que nos toquen, que nos cuestionen lo que nosotros hemos puesto, que supuestamente nuestros informes no son vinculantes, pero cuando les conviene de alguna forma... Sí lo son. Claro, así que sí, es todo un desafío por ahí pensar esas intervenciones y lo que ponemos en los informes, lo que se transmite, no se transmite de esos casos también. Tal cual, es recontra neurálgico, es un punto neurálgico el trabajo que hacen los CADs, justamente porque son momentos muy liminares en los cuales se define la severidad o no de la medida, y donde también hay muchas complejidades, con lo cual a mí de lo que es la nueva institucionalidad en materia penal juvenil, los CADs me parece que son lugares interesantes porque, como bien reflejas a partir de tu experiencia y tu práctica, se juegan un conjunto de cuestiones y de relaciones entre agencias estatales, porque en definitiva el Poder Judicial también es estatalidad, digamos, respecto de la definición sobre los jóvenes. Así que bien interesante y bien desafiante el trabajo que tienen por delante. Total. Bueno, muchas gracias por escucharme. No, por favor. Y qué interesante, primero que ahora, o sea, feliz de haberlas escuchado porque un mapa muy federal de cursantes y además de inserciones o tipos de inserciones profesionales e institucionales bien diversas y bien heterogéneas, así que me parece que eso enriquece un montón los intercambios. Un gran aporte de los bonaerenses al país, buenísimo. De lo poco bueno que tiene la pandemia es que estos formatos nos han permitido intercambios impensables en otro momento, verdaderamente. Qué bueno. No, nada más para decir, te dejo ahí que comiences vos tu clase y bueno, en otra vez lo conoceremos a Emanuel. Tal cual. Bien, nos dejó la intriga, Manuel, bueno, pero ya lo vamos a hacer hablar. Ahora sí, entonces, como todas las clases, el material de PowerPoint que he elaborado es bien extenso, no lo voy a llegar a pasar todo de ninguna manera, pero sí ustedes los van a tener disponibles para bajárselo, descargarlo, verlo, etc. La clase de hoy tenía dos componentes, y además conocerlas en particular nos va a permitir mejor pensar la última clase. Yo esto lo dije varias veces, pero lo voy a repetir. La quinta y última clase de este curso, o sea, la que viene, no la otra, es una clase que está 100% pensada en formato taller participativo. Entonces, la verdad que la presentación y los intercambios que ustedes han facilitado hoy nos va a permitir pensar una dinámica de taller y de trabajo donde podamos hacer una propuesta bien interesante, porque ese día las protagonistas van a ser ustedes, las cursantes, y no tanto nosotras. Bueno, dicho esto, ¿cuál era la idea de clase de hoy? La clase de hoy tiene como dos nudos problemáticos que vemos. Cecilia, Cecilia, va a quedar la clase grabada en el campus, así que quienes tengan que retirarse, lo que sea, no hay problema, porque luego pueden ver la grabación y retomar desde donde tuvieron que dejar. Así que va a quedar grabada y a disposición. Comentaba entonces que la propuesta de la clase de hoy, según el programa del curso, tenía dos ejes. Por un lado, trabajar un poco la relación entre neoliberalismo y cuestión penal juvenil, ese nudo de problemas conceptuales, pero también de problemas sociohistóricos, que la locución de Noemí me pareció especialmente interesante porque interpela varias de las cosas que venimos trabajando, ¿no? En esto de los contextos. Y la segunda parte de la clase, que yo no sé si la voy a llegar a desarrollar, pero que en todo caso quedará como material disponible para que ustedes vean, es todo un recorrido por las estadísticas y por los datos cuantitativos del fuero penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, que es el marco institucional en el que estamos. Pero que en definitiva, dada la heterogeneidad jurisdiccional que tenemos aquí, quizás no es lo más importante. Por eso me voy a concentrar en el primer nudo, que es neoliberalismo y cuestión penal juvenil, y la cuestión de los datos y las estadísticas quedará en el material para que igual los recorran y lo vean. Más allá de que muchas de ustedes no trabajan en la provincia de Buenos Aires, salvo Noemí, el resto creo están en otros lugares, ¿por qué es importante pensar para los debates de la política penal
juvenil en la provincia de Buenos Aires? Bueno, porque como en casi todo, en la provincia de Buenos Aires vive el 40% de la población de este país, y eso indica que muchas veces los debates, las discusiones sobre la penalidad juvenil se dirimen muchísimas veces por eventos o por situaciones que ocurren en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el área metropolitana. Sin lugar a dudas, cada vez que se reavivan los debates sobre la baja edad de punibilidad, lo que va a aparecer fuertemente son ligados a eventos, verdaderamente a veces eventos graves, eventos significativos, pero eventos muchas veces excepcionales. Por eso el termómetro de la provincia de Buenos Aires es significativo también para poder tener argumentos para discutir si es necesario o no ciertas propuestas de política penal juvenil que muchas veces aparecen como absolutamente necesarias, y cuando uno ve las cifras, uno lo que puede encontrar, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es este gran termómetro del país, que la cuestión penal juvenil, que la cantidad y tipo de infracciones presuntamente protagonizadas por adolescentes no es ni tan grande ni tan grave, ¿no? Digo, uno desconoce las realidades de otras provincias, pero al menos en la provincia de Buenos Aires, la cantidad y gravedad de los presuntos hechos protagonizados por adolescentes de ninguna manera acompaña los espasmos punitivos y las alarmas de los empresarios morales, como diría Howard Becker, que recurrentemente se reactivan en pos de buscar una mayor severidad, una mayor punición y una mayor respuesta penal sobre los adolescentes. Entonces, quiero entonces recuperar el valor de la estadística en este sentido, como un parámetro que nos permite discutir política pública y discutir la realidad de una manera mucho más objetivada de lo que aparece en los discursos que pretenden construir a los adolescentes y ciertos actos adolescentes como el epicentro de los problemas de la sociedad. Y uno podría relativizar mucho ese asunto, ni hablar viendo las estadísticas del lugar que se supone que es el lugar más caliente, entre grandes comillas, de la Argentina respecto a estos temas. Uno lo que va a observar en las estadísticas es que verdaderamente, y por suerte, no hay un problema macroestructural de jóvenes vinculados a hechos delictivos. Aún con la salvedad de la perspectiva de trabajo que venimos proponiendo en este curso, que es que las estadísticas penales juveniles, en verdad, no nos hablan tanto de lo que los jóvenes hacen o no hacen, o sea, del delito en el sentido fenomenológico de la palabra, sino que en realidad las estadísticas con las que contamos en este país, porque no tenemos encuestas de victimización y no tenemos como otras metodologías de relevamiento de fenómenos sociales más rigurosas, lo que las estadísticas disponibles muchas veces nos muestran es cuál es la orientación de la actividad de despliegue, selección y criminalización de las fuerzas de seguridad, eso por un lado, y por otro lado también nos muestran cuáles son las cadencias de las dinámicas de recriminalización, de selectividad judicial respecto de cuántos jóvenes quedan sujetos o fijados a distintos programas, ambulatorios o no, cuántos jóvenes no quedan sujetos a la trama de la penalidad juvenil, cuántos van al encierro, etc. Es decir, las estadísticas, más que del delito juvenil, muchas veces nos hablan, y mucho, de las prácticas de las instituciones que están facultadas para capturar o no capturar, criminalizar o no criminalizar, o de qué manera a los sujetos juveniles, con los cuales muchas veces, por ejemplo, los cambios de tendencia respecto de las imputaciones o las capturas policiales hablan más de las policías que de los jóvenes. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Ahora, no sé si lo voy a llegar a explicar, pero en la estadística del Fuero Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires ha habido un crecimiento exponencial en los últimos años de las imputaciones por infracción a la ley 23737, que es la ley de estupefacientes o ley de drogas. Había un crecimiento exponencial del protagonismo de esa imputación en el Fuero Penal Juvenil, y particularmente si nosotros desagregásemos las imputaciones por ley de drogas entre el género femenino y masculino de los y las adolescentes, lo que vamos a encontrar en la provincia de Buenos Aires es que la imputación de drogas inflaciona
o crece sustantivamente entre las adolescentes mujeres, especialmente. Que además todos y todas sabemos que las adolescentes mujeres son una parte muy ínfima y residual de la clientela penal juvenil. Es decir, ya en el mundo de los clientes del sistema penal son mayoritariamente hombres en el caso de adultos. Y las mujeres representan más o menos entre un 15% más o menos promediando. Hay muchas diferencias entre el sistema federal y los sistemas provinciales justamente por la ley de drogas, que es la gran palanca de imputación o criminalización de mujeres. Pero más allá de eso, los sistemas penales juveniles tienen la representación del género femenino es aún más chiquitita que el de los adultos. Hay muchas menos, proporcionalmente hablando, adolescentes, mujeres sujetas al sistema penal juvenil que mujeres adultas al sistema penal de adultos. Sin embargo, a pesar de eso, la ley de drogas ha sido un enorme motor de imputación sobre adolescentes y sobre adolescentes mujeres en particular. En la provincia de Buenos Aires, esto lo muestra la estadística judicial que está citada en el PowerPoint, que seguramente no llega a recorrer, pero les quería contar esto. ¿Por qué este aspecto me parece importante? Porque hay que ser muy cuidadosas a la hora de leer las estadísticas, porque muchas veces hablan más de la actividad de persecución y la orientación de la persecución policial antes que del fenómeno en sí mismo. Yo sería muy cautelosa al decir que ahora hay más microtráfico de estupefacientes por parte de adolescentes que antes. Sería más cauteloso, a mi criterio, pensar que hubo una orientación en algún momento a focalizar y a profundizar la actividad policial sobre ese tipo de imputaciones y no sobre otras. No sé si me explico. ¿Por qué digo que cuando leemos las estadísticas tenemos que ver más que nada la performance y la intervención de las instituciones, más que el fenómeno delictivo en sí mismo, que habría que medirlo de otra manera con otras metodologías que no son ni las estadísticas judiciales ni las estadísticas policiales. Dicho esto, ahora sí quise hacer una aclaración de un segundo y tardé como 15 minutos. Dicho esto, entonces vamos a meternos en el primer nudo problemático de la clase de hoy, que tiene que ver con neoliberalismo y cuestión penal juvenil. Esto lo voy a pasar de largo, ustedes lo tienen, pero esto se repite del PowerPoint anterior, así que, bueno, ¿por qué creo yo, por qué creemos nosotras que es interesante pensar la relación entre la cuestión penal y penal juvenil y el neoliberalismo? Bueno, como ya les fuimos diciendo en las distintas clases, creemos que hay una relación entre el despliegue de discursivo y práctico de los sistemas penales y los contextos históricos del orden social. Es decir, pensamos que hay una relación entre orden social y sistema penal. En ese sentido, el desafío, y además inclusive el desafío en materia de derechos humanos, es poder pensar qué sociedad tenemos, en qué forma de estructuración social vivimos y cuáles son las expresiones de la penalidad en ese momento. Recupero aquí algo que a mi criterio fue muy interesante que planteó Noemí sobre la provincia de Buenos Aires, que ella dice, bueno, a lo largo de mis años de trabajo y mi experiencia noto, ella lo dijo de otra manera, creo que usó la palabra deterioro, y yo inmediatamente cuando ella utilizó esa palabra pensaba en lo que es el desgaste o la ruptura del lazo social, ¿no? Esto, como diría Durkheim, cuando el tejido social, cuando el lazo social está desgastado, está de alguna manera dañado, deteriorado, cuando esa trama que lejos de sujetar solidaridades, solidaridad no en el sentido moral, solidaridad en el sentido sociológico, trama de relaciones sociales que contiene, cuando eso aparece desgastado, aparece fragmentado, aparece de alguna manera con agujeritos o con agujeros grandes, es cuando aparecen este tipo de preocupaciones. Es decir, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es ante todo una reconfiguración política a nivel global que va a impactar muy severamente en el lazo social. El tejido social, el lazo social se va a ver severamente dañado, el lazo social fordista, moderno, de la sociedad de masas, de la sociedad del estado del welfare, del estado de bienestar, se va a ver severamente dañado y se va a ver reconfigurado
de una manera en la cual la trama de las solidaridades tiende a estar cada vez más atomizada y cada vez más fragmentada, no en un tejido social, sino en un archipiélago más bien heterogéneo de solidaridades sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto que traía Noemí es bien, a mi criterio, bien sintomático del modelo neoliberal. Es un modelo de ruptura del lazo social y de reconfiguración de ese lazo social en una clave que es una clave de una profunda individuación. El neoliberalismo son procesos de reconfiguración de las relaciones sociales donde va a primar una matriz individualizante de lo social. Esa individualización de lo social puede ser, según decía Robert Castell, una individualización positiva de los y las integrados o integrados socialmente, o una individuación negativa, que es aquella que en general reposa sobre los sujetos que han sido estructuralmente excluidos de los bienes socialmente consagrados. Es decir, la individuación es una suerte de anatomía de las relaciones sociales neoliberales que puede tener una expresión positiva o negativa. El sistema penal, obviamente, va a perseguir y se va a focalizar y va a capturar aquellos sujetos que son atravesados por los procesos de individuación negativa. Es decir, procesos cuya individuación, lejos de significar una suerte de pretensa libertad, diversidad, movilidad, etcétera, lo que va a generar son individuaciones negativas en el sentido de una sobreresponsabilización individual de los sujetos y una desresponsabilización estructural de ciertas instituciones y procesos sociales de integración. Esos sujetos van a seguir siendo, como lo fueron históricamente, los objetos de la penalidad. Porque reitero esto, al sistema penal van a llegar algunos sectores sociales. No porque sean los únicos que cometen delitos, sino porque son aquellos que van a quedar a la mano de los procesos de criminalización. Otras clases sociales resuelven conflictos, quizás igualmente ilícitos en términos jurídicos, a partir de otros procesos y a través de otros recursos. Pero bueno, sin irme mucho por las ramas. ¿El neoliberalismo qué es para nosotros? No, el neoliberalismo va a ser un concepto más bien sociológico. No quiero que pensemos en el neoliberalismo como un concepto económico, que simplemente se trata de recetas. Recetas del Banco Mundial, recetas de recetas del FMI. Es decir, lejos de ser un recetario económico, como apareció el neoliberalismo en el marco del consenso de Washington, el neoliberalismo es entonces un proyecto político de escala global que define el ciclo capitalista que se inicia en la década de los 70, con la crisis del petróleo, con la crisis fiscal, con el ascenso a una posición hegemónico dominante de lo que va a ser el capitalismo financiero o el capitalismo especulativo y extractivista por sobre el capitalismo industrialista y productivista. Es decir, a partir de los años 70 en el mundo aparecen una serie de crisis que tienen que ver con las crisis fiscales y con las crisis, particularmente con la crisis del petróleo, la emergencia de nuevos órdenes conservadores, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, van a comenzar un nuevo ciclo a nivel del capitalismo global que va a ser el neoliberalismo, que tiene algunas dimensiones económicas, pero ante todo tiene dimensiones políticas y ante todo también tiene dimensiones en la reconfiguración del lazo social. El neoliberalismo es una nueva manera de vincularse socialmente y va a tener un enorme impacto en los sistemas penales. Gran parte de los problemas que va a abordar el neoliberalismo es cómo gobernar la inseguridad social. ¿Qué es la inseguridad social? Bueno, es esta marginalidad urbana avanzada. La inseguridad social no es ser víctima de delitos, como se nos ha introyectado en las últimas décadas, ¿no? Y esto siempre lo digo. En este país tenemos un Ministerio de Seguridad que lejos, uno dirá, hay un Ministerio de Seguridad, ¿qué seguridad voy a buscar? Bueno, voy a buscar ahí una casa, un trabajo estable, un régimen jubilatorio, voy a buscar ahí lo que se llaman las protecciones sociales, el seguro de desempleo. Bueno, no. Uno va a un Ministerio de Seguridad y lo único que va a aparecer son policías que se encargan de controlar el delito urbano callejero. Entonces, fíjense cómo el concepto de seguridad ha quedado circunscripto a la posibilidad o no de ser víctima de un delito predatorio callejero,
cuando en realidad estos autores que hablan de la inseguridad social están hablando de la descomposición de las protecciones sociales acuñadas en el estado de bienestar o en el periodo welfarista. En el periodo welfarista lo que va a haber es una construcción, lo que se llama la colectivización de los riesgos. Que es decir, hay un entramado de protecciones y de seguridades respecto de los riesgos para la sobrevivencia y para la ciudadanización. Esa colectivización de riesgos es la que va a ser destrozada en el marco del neoliberalismo y que va a generar una enorme inseguridad social. Pero no inseguridad social como ser víctima de delitos, sino una inseguridad social como no poder tener certezas sobre la propia trayectoria vital. Las biografías sociales, los proyectos de vida van a estar a la templanza de la incertidumbre. La incertidumbre como la reconfiguración de las protecciones sociales perdidas. Y ese es el problema sobre el cual el neoliberalismo va a tener que gobernar la cuestión social. La cuestión social como la cuestión de la descolectivización de las seguridades. El giro neoliberal en materia de penalidad implica el problema de cómo gobernar penalmente una profundísima desigualdad social que aparece como un rasgo estable y permanente de la estructura. La desigualdad ya no es un efecto no deseado marginal a la espera de una integración absoluta, sino que la desigualdad social aparece como, en el neoliberalismo, como una arquitectura estable de la sociedad. Es decir, la desigualdad y la profundización de la desigualdad es un rasgo constitutivo de las sociedades en el orden neoliberalizado. Ni hablar en las sociedades latinoamericanas, que son las sociedades más desiguales del planeta, no las más pobres. Las más pobres están en el continente africano, pero las sociedades más desiguales son las latinoamericanas. La desigualdad como un rasgo permanente y estructural del modelo neoliberal es el escenario de la cuestión social sobre el cual el neoliberalismo va a tener que intervenir, o que le toca intervenir. Entonces, la emergencia de lo securitario, ya sea en su fase, como decíamos, ciudadana, democrático, como se lo quiera llamar, es una reactualización de los principios de la defensa social. Bien, neoliberalismo y cuestión penal tienen un nudo en común, con lo cual invito a que pensemos estos discursos neoliberales a la luz de los discursos de la penalidad. El neoliberalismo, como dijimos recién, implica procesos de globalización, privatización, mercantilización de derechos o de accesos antes no mercantilizados, depredación, especulación y deudas, es decir, una dinámica de revalorización del capitalismo muy centrada en la financiarización, es decir, en una acumulación especulativa y extractivista de recursos. Se desestructura el patrón salarial. Seguramente quienes trabajan en el sistema penal juvenil, ya sea en el sistema judicial o en el sistema ejecutivo, tienen perfectamente claro que la mayor parte de las personas que van a llegar al sistema penal, de los adolescentes y de sus familias, rara vez han tenido experiencias de trabajo asalariado en blanco. El trabajo asalariado y con protecciones es una experiencia, en muchos casos, inexistentes en las trayectorias vitales de las personas que van a ser capturadas por el sistema penal. Y eso también es un dato importante, porque la integración salarial al mercado de trabajo interno era uno de los grandes reguladores del control social a partir de la integración. Desestructurados los lazos de integración social a partir del trabajo asalariado, comienza justamente a haber un mayor protagonismo de la penalidad respecto de esos sectores. Hay un deterioro, por supuesto, de las protecciones sociales, como decíamos recién, y un crecimiento abrupto de la desigualdad. Es decir, el capitalismo contemporáneo acumula a partir de la desposesión y la descolectivización de los bienes. Esto como marco estructural, cuando tenemos que intervenir sobre una situación concreta, obviamente el concepto de neoliberalismo global no nos sirve para resolver esa situación concreta, pero sí creo yo que nos puede servir para poner en contexto histórico esas biografías individuales y esa situación y esa cuestión social singular. Muy bien, perdón que estoy un poco resfriada, estoy como Carosi y Narizota, así muy nasal el tono de la voz, perdón, estoy muy gripada. Por eso la idea es que podemos problematizar la relación entre la apropiación o la desposesión como forma de acumulación del capitalismo neoliberal y el empobrecimiento masivo, la desestructuración del mercado de trabajo asalariado, que fue el gran integrador social de mediados del siglo XX,
la dominancia de la informalización y de la precarización, no solo del trabajo, sino de la vida misma. Hay un autor, Robert Castel, que yo cito bastante, que es un francés, que tiene un libro fantástico, se llama La metamorfosis de la cuestión social, que recorre desde el siglo XIII hasta el siglo XXI, en una gran genealogía de la cuestión social, y Robert Castel cierra su libro de todos esos siglos diciendo algo bien interesante, que es que el orden social pasó del problema de pensar cómo integrar o cómo proletarizar a la mano de obra, cómo integrar a esa mano de obra desposeída a los mecanismos de proletarización. Pasó de ese problema al problema de cómo gestionar los riesgos que produce el precariado. Él dice, pasamos del problema del proletariado al problema del precariado. El precariado es un concepto que sintetiza una reconfiguración de las trayectorias vitales de muchos sectores desplazados que van a vivir vidas precarias, pero vidas precarias no solo en el ámbito laboral, sino en casi cualquier dimensión de la vida social. La precarización de la vida misma es un rasgo que me parece que tenemos que empezar a problematizar severamente a la hora de pensar en materia de derechos humanos. Yo siempre pongo un mismo ejemplo que me parece interesante. Hace unos años dirigí una tesina de grado de un estudiante de trabajo social de un centro urbano de mediana envergadura del interior de la provincia de Buenos Aires. No era un pueblo chiquito, una ciudad con cierta relevancia, pero tampoco era una gran ciudad, donde combinaban conflictividades penales juveniles de bagatela, como dicen los abogados, o sea, como cuestiones que son a veces, que rayan, entre comillas, travesuras adolescentes, y también que tenía mucha composición de pequeño delito de poca significancia de tipo rural, no sé, robarse 3 chanchos de un campo, cosas de esas características. Pero no había casos graves ni casos asociados generalmente a lo que es la urbanidad más candente. Y me acuerdo que esta estudiante en su tesis de grado estudió los legajos de un centro de referencia que es como se llaman a las medidas ambulatorias en la provincia. Y encontró, por ejemplo, que un joven que había cometido un delito, pero realmente que era, no sé si era, que se habían llevado 3 chanchos de un campo, una cosa que verdaderamente no había puesto en riesgo además a otra persona, que el plan de acción individual que se le formula al joven con anuencia de su jueza tenía una serie de puntos. Trabajar, hacerse cargo de su hijo, generar una vivienda propia con su compañera, ir a la escuela, ir al tratamiento psicológico. Bueno, era un set o un combo de... perfecto, Cecilia, muchas gracias. Era un set o un combo de una estrategia individualizada de medidas socioeducativas. Ahora, que además sonaba muy bien, no estaba mal aquello que se proponía. Bueno, cuando uno ve avanzando en la lectura de ese expediente, de cómo se ejecutó esa medida alternativa y ese plan de acción individual socioeducativo, lo que uno va encontrando es que el joven, bueno, no había podido ir a la escuela porque trabajaba 12 horas por día de manera informal, o sea, sin registrar, en un trabajo absolutamente, en un horno de ladrillos, es decir, un trabajo extremadamente hostil desde lo físico, un trabajo físico muy duro, muy hostil, trabajaba 12 horas por día en condiciones de informalidad, por lo cual no tenía hora social, por lo cual tampoco el turno que le daban en la salita para el tratamiento psicológico se superponía con sus 12 horas por día de trabajo, entonces no podía hacer el tratamiento y tampoco podía ir a la escuela, porque era un trabajo, además de unas jornadas extensísimas, agotador, que no le permitía, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero hacerlo largo. Lo cierto es que a medida que avanzaba el expediente, aparecía la imposibilidad estructural de realizar gran parte de esas acciones que se le habían puesto como objetivos socioeducativos al joven, y las únicas 2 que podían persistir era ese trabajo en condiciones de superexplotación, eran condiciones de superexplotación humana, que nadie, ninguno de nosotros permitiría que algún hijo nuestro o algún sobrino nuestro trabaje en esas condiciones, y por otro lado, que no vuelva a cometer delitos. Esas 2 cosas, al final del cuento, al final del expediente, terminaron siendo los únicos 2 puntos que se alcanzaron, y la jueza terminó cerrando el expediente diciendo que se había alcanzado un proyecto de vida en el marco de la ley, que se había alcanzado las metas socioeducativas y que por ende
podía dar por concluida la intervención del sistema. ¿Qué moraleja me trajo esto? Por un lado está perfecto, bueno, ese chico no fue un cerrado, ese chico no tuvo una condena, etcétera, etcétera. Pero el derrotero que muestra que de todo ese plan de acción socioeducativa, lo que se podían sostener era un trabajo en condiciones de superexplotación y que no vuelva a cometer un delito. Y eso aparecía como un proyecto de vida en el marco de la ley, ¿no? Entonces ahí la pregunta, ¿de qué ley? ¿Eso es lo socioeducativo? Es decir, eso es lo... muchas veces las medidas terminan transmutando y terminan cristalizando, este ejemplo lo quise usar para esto, terminan cristalizando situaciones de verdadera consagración de la precarización vital de los jóvenes. Y eso no aparece como un problema para el sistema. El sistema, no saltan las alertas del sistema por esas cosas. Saltan si el chico vuelve a cometer un delito, si vuelve a ser detenido, pero si el chico termina una configuración vital extremadamente precaria y con la mayor parte de sus derechos aún siguen siendo vulnerados, eso no es un obstáculo para dar por cerrada la intervención en nombre de la exitosa configuración de un proyecto de vida en el marco de la ley. Estas son, me parece, las prácticas de naturalización de la precarización propia de esta época neoliberal que tenemos que problematizar, ¿no? Es decir, ¿qué está sucediendo con esos jóvenes? Porque justamente hay un proceso de enorme fragmentación y heterogeneidad al interior de las clases trabajadoras, disolución de los imaginarios de pertenencias a un mismo colectivo social, hay una deconstrucción de las entidades colectivas, esto también es parte de los procesos de fragmentación y de individualización del neoliberalismo, hay una autopercepción descalificante de los sectores excedentarios o sobrantes, y hay una construcción política y subjetiva en torno a esa desigualdad. Cualquier cosa, si quieren decir algo, abran micrófono, díganlo, o no me parece que es así, o me parece que no lo veo igual, etc. Muy bien. En América Latina, entonces, las rupturas autoritarias se insertan también, a partir de los 70, en una transformación del capitalismo a escala mundial, donde el nuevo orden internacional, la globalización, va a aparecer en un doble proceso de integración transnacional y desintegración nacional. Por eso los procesos de diferenciación social desbordan el campo propiamente económico y inundan el campo social. El campo social se ve absolutamente atravesado por estos procesos de diferenciación social propios del neoliberalismo en una América Latina cuya clásica heterogeneidad estructural se vuelve aún mucho más compleja luego de este periodo. Sigo medio rápido. Por eso, las reformas estructurales del neoliberalismo necesitaron de dos momentos, de momentos de reformas institucionales, pero también de reformas estructurales, económicas, etcétera. En Argentina lo hemos vivido fuertemente en los 90, muchas reformas estructurales que persisten hasta hoy. Piensen que la ley de flexibilización laboral, hasta ahora nadie la modificó. Es decir, la ley que permitió la desestructuración de las seguridades laborales, ese gran integrador social que era el trabajo asalariado, eso se hizo a fines de los 90 y hasta el día de hoy esa legislación aún persiste, la ley de flexibilización laboral, que fue muy importante para los cambios institucionales que trajo el neoliberalismo. Ahora bien, el neoliberalismo como matriz societal también va a traer una dimensión que me parece que es la que menos se problematiza y la que muchas veces es más interesante de revisar, que es el momento de las transformaciones subjetivas. Cómo esas transformaciones institucionales y económicas también ajustan a nuevas disposiciones subjetivas. Hay nuevas esferas de la estructuración de lo subjetivo que van a estar asociadas a estos otros cambios institucionales y económicos. Las transformaciones y la individuación negativa de ciertos sujetos excedentarios es también en parte reflejo de este momento de transformación subjetiva que trae el neoliberalismo. Entonces, estamos hablando de un contexto histórico, de un proyecto neoliberal que es político, económico, social, cultural, que implica las dimensiones de la privatización, la desregulación y la acumulación. Una estrategia de desigualdad, pero que también en la fase subjetivista aparecen mecanismos discursivos de remoralización. Políticas que apuntan no a transformar estructuras o condiciones de existencia, sino que apuntan a transformar conductas individuales. Y esas conductas individuales tienen que tener la capacidad de ser adaptativas, de adaptarse
a los nuevos factores estructurales. Hay un difuso límite entre las políticas sociales y penales y hay una suerte de necesidad de garantizar el funcionamiento del mercado. Quiero volver a esto de la remoralización. Cuando le decimos a un joven que se tiene que hacer responsable, que tiene que ser autónomo y que tiene que aprender a ser autónomo y aprender a responsabilizarse, ¿qué le estamos diciendo? A un joven arrojados a los sistemas de mayor exclusión social, cuando le estamos diciendo que él tiene que hacerse responsable. ¿De qué? ¿Cómo? El discurso de la responsabilización subjetiva y la impronta de la transformación de las conductas individuales, muchas veces en una clase de psi, aparecen como dimensiones características de las racionalidades neoliberales, porque son dimensiones que muchas veces aparecen desde discursos más progresistas, pero que tenemos que poder reinscribirlas también como parte de ciertos discursos neoliberales. Es incómodo, pero tenerlo presente nos puede ayudar a no reproducir involuntariamente algunos discursos o algunas lógicas. Acá les dejo muy rápidamente, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se los dejé para que lo lean si tienen ganas, en la bibliografía, que se llama Luc Vaquant, es un francés que trabaja la mitad del tiempo en Estados Unidos, la mitad del tiempo en Francia, pero que conoce mucho América Latina, que él va a dar algunas claves de lectura histórica sobre el neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo es esa gran reconfiguración entre Estado, mercado y ciudadanía, en el marco de un nuevo régimen de marginalidad avanzada y de fragmentación social y laboral. El sistema penal y el poder punitivo va a tener una enorme potencia y un enorme rol en también estas regulaciones más punitivas de la pobreza y de estos discursos muchas veces munidos de conductismo moral sobre los pobres. Las tres tesis de Vaquant sobre el neoliberalismo es entonces que es un proyecto político, pero bajo una estructura de Estado centauro, que ahora explico qué es, y una ala penal del Estado. Cuando Vaquant habla del Estado neoliberal como un Estado centauro, acuérdense que el centauro es esa famosa figura mitológica, mitad ser humano, mitad bestia, o mitad animal. Bueno, Vaquant se sirve de la metáfora mitológica tan conocida para decir que el Estado neoliberal es un Estado cuyas expresiones son de la cintura hacia arriba, hacia las clases acomodadas, fagocitando la diversidad, la libertad, la elección. Es un Estado soft, va a decir él, un Estado liviano, un Estado que celebra las libertades individuales y que celebra las diversidades hacia arriba, hacia las clases acomodadas, pero que es un Estado centauro porque de la cintura para abajo, en su otro dominio hacia los sectores marginalizados, va a ser un Estado severo, paternalista y punitivista. Él va a decir, ahí viene una hipertrofia. El Estado neoliberal es un Estado cuya dimensión penal punitiva va a estar hipertrofiada. Y la hipertrofia de las dimensiones penales punitivas del Estado no van a estar distribuidas equitativamente hacia toda la estructura social, sino que van a estar reconcentradas hacia los estratos inferiores de la sociedad. Entonces, es un Estado centauro, con ciertos comportamientos desde las clases más acomodadas y con un enorme sesgo punitivo paternalista hacia los pobres. Por eso va a decir es un Estado penal, el Estado neoliberal es un Estado penal, pero no es un Estado penal igual para todas las clases, sino severamente penal en particular para algunas. Y algunos indicadores empíricos concretos para poder ejemplificar esto del Estado penal o del Estado gendarme del cual habla Vaquant como rasgo característico de este periodo histórico es, por ejemplo, la multiplicación, que esto en Argentina se da, de los fueros penales, el crecimiento exponencial de la tasa de encarcelamiento, por lo menos de adultos, y la multiplicación de leyes cada vez más duras y de leyes cada vez menos flexibles para las personas privadas de libertad o para las personas sujetas al encierro. La severidad legislativa, la amplificación de los aparatos judiciales penales y la inflación de la tasa de encarcelamiento en el mundo son indicadores concretos que permiten de alguna manera apoyar este concepto de la hipertrofia penal del Estado y de
un Estado, y un marco neoliberal cuyo aspecto penal va a ser central a la hora de gobernar esa desigualdad. Bien, esta es la idea central del autor. Les traje esta figurita que a mí me parece encantadora por lo gráfica que es, y para sentirnos incómodas, muy incómodas, con respecto a ciertas racionalidades discursivas de la penalidad juvenil. Esta foto ilustra, esta foto obviamente es del ámbito carcelario norteamericano, ilustra la tapa del libro de Bacquant, que se llama Castigar a los pobres. Ese es el nombre de un libro que es fantástico, Castigar a los pobres, que trabaja la vinculación entre el sistema penal y el orden social en el neoliberalismo. Y el cartel que porta ese muy jovencito varón afrodescendiente, ustedes saben que los encarcelamientos tienen una sobrerepresentación de latinos, afrodescendientes y otros colectivos que están sobrerepresentados en la población carcelaria respecto de la sociedad extramuros. En ese cartel, este joven, de una manera muy irónica y por eso muy interesante, dice, por favor, dice en inglés, por favor, ayúdenme a aprender a ser más responsable, entre comillas, ¿no? Es una ironía que marca cómo él está diciendo que necesita que le enseñen a ser más responsable, que es lo que supuestamente se espera de él. Esta foto me pareció interesantísima para poder también empezar a pensar qué significa hacerse responsable, de qué, cómo, en qué contexto. Ese transformarse en un sujeto responsable, ¿es un mandato que tributa solamente a los comportamientos del sujeto? ¿O es un mandato que interpela algún aspecto estructural o estructurante de la vida de ese sujeto? Estas me parece que son preguntas interesantes desde el punto de vista de los derechos humanos. Muy bien. ¿Qué otra propuesta analítico-conceptual vamos a hacer aquí? El concepto de cadena punitiva, que también ustedes lo tienen en un texto para leer, es un concepto que a mí me gusta o me parece sugerente porque es un concepto que permite pensar las intervenciones penales punitivas o penales juveniles ya no como compartimentos estancos entre instituciones, sino pensar que la intervención del sistema penal juvenil es una articulación de distintas agencias o eslabones que van construyendo diversos niveles de sujeción punitiva sobre algunos jóvenes, que en algunos casos son más extensivos, como las prácticas policiales de regulación y de gobierno de los jóvenes pobres. Recuerdo, las prácticas policiales de regulación están orientadas a los jóvenes pobres. Rara vez la intervención en la vía pública policial está orientada a los jóvenes de los sectores medios, medios altos o altos. Entonces, la actividad policial sobre los jóvenes de sectores empobrecidos tiene un carácter que podemos llamar extensivo. Es decir, es un nivel de sujeción punitiva leve o de alguna manera, en general, menos lesivo que el encierro, pero que tiene una enorme capacidad de extensión. Y particularmente la intervención policial está ligada al control y a la regulación territorial de esos jóvenes. ¿Por qué tramas de las ciudades esos jóvenes pueden circular, por cuáles no? ¿En qué momentos deja de ser tolerable esa circulación? ¿Qué dimensiones del espacio urbano resultan intolerables al tránsito de ciertos jóvenes? Esas suelen ser las actividades de gobierno del espacio público tradicionalmente asociadas a las prácticas policiales. Con lo cual las prácticas policiales son territoriales, espaciales, fuertemente reguladoras y además enormemente extensivas, que van desde intervenciones de prevención sobre delitos en flagrancia, en algunos casos, pero en la mayor parte de los casos tiene que ver con regulaciones territoriales sobre por dónde los jóvenes pueden o no permanecer o transitar, y tiene que ver muchas veces con regulaciones informales, requisas, cacheos, demoras, retenciones indebidas de objetos, intervenciones que no son formalizadas al sistema judicial. El grueso de la práctica policial no se formaliza en intervenciones judiciales.
Y ahí me parece que hay toda una dimensión del sistema penal juvenil que problematizar. La cantidad de intervenciones que se judicializan van a ser menos, y aquellas sobre las cuales se dispone una medida ambulatoria o una medida de encierro, aún menores. Es decir, hay un carácter reductivo y concéntrico en la medida en que las intervenciones del sistema penal juvenil dejan de ser tan extensivas, se reducen, pero pasan a ser profundamente intensivas, como, sin ir más lejos, la emblemática medida de privación de libertad. El encierro es el recurso más severo y más intenso que el sistema penal tiene para los jóvenes. Va a ser dispuesto sobre una cantidad mucho más acotada de jóvenes, pero a la vez va a ser resultado de un montón de procesos de selectividad. Recién hablábamos de que no todo joven que queda detenido, que ingresa detenido, ya que un joven sea aprendido y detenido formalmente por la fuerza policial, implica un primer nivel de selectividad, porque el grueso de la actividad policial no se va a traducir en detenciones formales y judicializables de esos jóvenes. Entonces hay todo un ámbito de informalidad y de flexibilidad del gobierno policial sobre los jóvenes empobrecidos que va a quedar por fuera de cualquier registro burocrático. Por eso también, cuando hablamos de las estadísticas, hablamos de lo que se formaliza, que es solamente la punta del iceberg, una parte de la intervención del primer eslabón de la cadena punitiva, que es la agencia policial. Ahora, sobre eso que se judicializa, solo algunos pocos jóvenes van a terminar en las medidas más severas, que son las medidas de encierro. Con lo cual, allí opera un segundo y tercer momento de selectividad penal. La selectividad penal es, a mí siempre me gusta usar la metáfora de las mamushkas, de esas muñecas rusas de madera que viene una dentro de otra y uno lo va desarmando y va saliendo hasta la más chiquitita. La dinámica de la selectividad penal no es un solo momento. La dinámica de la selectividad penal es como el juego de las muñecas rusas que va uno dentro de otro. Aquellos jóvenes que van a recibir la respuesta más dura y severa del sistema, que es estar encerrado en una institución, y además nadie está encerrado voluntariamente. Esto seamos muy claros, cuando un joven está bajo una medida socioeducativa en un lugar cerrado, está contra su voluntad. Es una medida coercitiva que además se asegura con rejas y candados. Es una medida que lejos está de ser una medida voluntaria. Entonces, ¿cuáles son los jóvenes que reciben esas medidas? Una parte muy pequeña. Pero lo que es interesante también es preguntarnos cuáles son los mecanismos de reselectividad que operan a la hora de definir cuáles van a ser los jóvenes sujetos al encierro, cuáles van a ser los jóvenes sujetos a medidas de carácter ambulatorio y cuáles van a ser los jóvenes que no van a estar sujetos a ningún programa ambulatorio siquiera, pero sí están judicializados. ¿Se entiende? Es decir, lo que propongo y me parece interesante es que vayamos pensando los mecanismos no solo de selectividad estructural de la cadena punitiva, sino de reselectividad y reconcentración punitiva al interior de esas dinámicas, ¿no? Como también para poder pensarlo con mayor complejidad estas capas del sistema penal. Sigo un poco. Para cerrar, últimos 10 minutos, algunas hipótesis de trabajo que trazamos sobre cómo creemos que está tendencialmente comportándose el despliegue de la penalidad juvenil en el contexto neoliberal, donde, como decimos siempre, va a haber continuidades respecto de los modelos tutelares y también rupturas. Esto que dijimos mucho en las otras clases, ¿no? Dejemos de pensar que hay cambios paradigmáticos que de un día para otro vienen a revolucionar todo y a cambiar radical y absolutamente un modelo por otro. Esos pueden ser discursos, discursos potentes a la hora de promover ciertos cambios normativos, pero la idea de que hay un paradigma que se destruye, viene otro paradigma, estas ideas son ideas que me parece que en el plano analítico pueden servir en algún momento, pero que hacen aguas en la realidad. En la realidad lo que solemos encontrar, y por eso también recupero fuertemente la locución que hizo Noemí sobre, dice, bueno, ahora dice restaurativo, pero si yo reviso mis prácticas, bueno, muchas veces artesanalmente
y casi por una cuestión de diseño de intervenciones propias, hacía cosas que hoy en día se le llamarán restaurativos, pero bueno, las hacía en otro contexto. Eso me pareció muy interesante, mostrar cómo pensar en la complejidad es pensar en un marco de rupturas y de continuidades. No existe esto de un cambio paradigmático de la noche a la mañana. Eso no existe en la realidad. Existen sí procesos de transformación, desplazamientos, continuidades, rupturas. Me parece que en esa clave es interesante pensar qué hacemos cuando trabajamos en los sistemas. Decíamos recién, la penalidad juvenil se basa en ciertos mitos, la idea de lo secreto, ligado a la penal juvenil. No se puede hablar mucho porque son niños, entonces hay que preservarlo. Y la idea de preservar al niño o al adolescente, muchas veces lo que se hace es garantizar mecanismos de opacidad y de encriptamiento de las agencias del sistema penal sobre adolescentes. De hecho, yo siempre lo cuento, ha habido enormes dificultades para los organismos de control para inspeccionar y monitorear centros cerrados en la Ciudad de Buenos Aires, porque en nombre de la fragilidad de los niños que estaban allí detenidos no se permitía a los organismos de derechos humanos ingresar, una cosa un tanto insólita. Pero la idea del secreto como la idea que le da cierta opacidad a aquello que el sistema hace con los jóvenes. El principio del eufemismo, este camaleón institucional que es el sistema penal juvenil, plantear que son centros socioeducativos y que no son lugares de privación de libertad o que son lugares de encierro, plantear la idea de que no hay un castigo, sino que hay un proceso de responsabilización. Si el uso del eufemismo es parte de las dinámicas de la penalidad juvenil, que muchas veces pueden aparecer como limitaciones a la hora de problematizar desde los derechos humanos esas intervenciones. Es un sistema que aparece siempre en crisis, siempre una crisis que le permite renovarse y seguir reproduciéndose, y que también tiene parte de una ficción, de una ficción o de una ficcionalización de la intervención en algunos casos. Perdón que no llego a leer todo el PowerPoint porque tengo unos cartelitos, pero... Entonces, siguiendo con estas ideas o estas hipótesis que planteamos para discutirlas, para que estemos en desacuerdo, para intercambiar, para pensar, no quiere decir que estas son certezas, son hipótesis, son ideas que las tiramos para, en las siguientes clases, discutir, problematizar, disentir, etcétera, etcétera. Creemos entonces que el poder punitivo sobre los jóvenes se constituye como sistema a partir de una serie de horizontes de violencias pedagógicas que incluirían dos dimensiones. La idea de las violencias terapéuticas, la medida socioeducativa, el proyecto de vida, la responsabilización, y por otro lado las violencias definitivamente expresivas, las requisas corporales, las humillaciones, los golpes. Es decir, estas dos cosas, la violencia terapéutica y la violencia expresiva, son dimensiones de esa suerte de castigo educativo, de educar castigando, castigar educando, que es el leitmotiv de los sistemas penales juveniles. Y estas cosas suceden. Esta idea de una terapéutica, pero también de un castigo mucho más expresivo, conviven todo el tiempo al interior del despliegue de las medidas penales. En el sistema penal juvenil contemporáneo, en este marco histórico, persiste el ideal rehabilitador que dio origen a los sistemas tutelares, pero ahora recodificado en ciertos rasgos más en clave neoliberal. La idea de la responsabilización individual, de que los jóvenes tienen que aprovechar la oportunidad, tienen que hacerse cargo, tienen que mostrar voluntad para asumir el delito, pero para asumir el castigo, para hacer algo con eso, para construir a partir de su delito un proyecto de vida, para responsabilizarse. Aparecen significantes ligados a una autonomía progresiva, pero que es interpretada como una apelación a ser artífice de su propia reconversión moral y social. Es decir, una reconversión que se hace en soledad, se apela a las transformaciones conductuales, a veces en marcos de un enorme abandono estructural, un enorme abandono institucional, de política pública. Persiste fuertemente los saberes expertos de tipo psicosocial como llave de los procesos de selectividad. El informe diagnóstico que el trabajador social y que el psicólogo haga sobre un joven va a ser determinante como una llave para esos procesos endogámicos de selectividad penal de las que hablemos. Que un joven vaya o no a un programa de medida ambulatoria, vaya o no a un centro cerrado, o se vaya directamente a su casa, sin programa siquiera, esos procesos de selectividad al interior del sistema van a estar absolutamente
vitalizados por estas llaves que los informes sociales, que los saberes expertos siguen teniendo. Sistemas altamente discrecionales como los sistemas penales juveniles condensan en los saberes expertos, principalmente en los saberes psicosociales, un enorme potencial de resujeción o de menos sujeción. Es decir, ahí van unas dinámicas muy importantes. Hay entonces selectividades estructurales y selectividades intrasistémicas de las que hablamos recién. Por eso justamente hay que pensar cómo aparece este significante de la responsabilización o de la responsabilidad individual versus la responsabilidad estructural o social. Es decir, cómo el plano de lo individual, de lo psicomoral, aparece o no vinculado a un plano de responsabilidades más amplias sobre esos jóvenes. Y acá llegaba la cuestión de los datos, que como dije recién, no la vamos a llegar a ver hoy, porque decidimos conversar un rato con ustedes, que nos pareció, creo yo, la mejor. Estoy convencida de que fue la mejor opción para la clase. Los datos estadísticos los retomaremos en nuestra clase o los verán ustedes después en el PowerPoint. Pero básicamente, para poder redondear la propuesta de esta clase, lo que queríamos mostrarles entonces es cómo los distintos momentos históricos tienen correlación con las expresiones discursivas y prácticas de la penalidad, como el sistema penal juvenil no escapa a esas dinámicas y cómo el orden neoliberal va a aparecer con algunos significantes y relaciones respecto de las discursividades del sistema penal juvenil. En particular, ciertas persistencias, como la idea de una pedagogía detrás del castigo. La medida socioeducativa no deja de ser algo muy distinto en términos de una aspiración de rehabilitación respecto de las tutelas o las protecciones tutelares. Si la idea de rehabilitar a ese sujeto no deja de estar detrás de la existencia de una intervención punitiva. Por un lado, eso sería una continuidad en algún punto, pero por otro lado, lo que es bien interesante es también pensar cómo hay nuevas categorías conceptuales y semánticas, como la responsabilización, que van a aparecer mucho más ligadas a las racionalidades neoliberales, donde se interpela a los sujetos a que se responsabilicen, pero desde claves moralizantes e individualizantes respecto de su devenir en condiciones estructurales de alta inseguridad social. Esos dilemas, en esos problemas estamos metidos y metidas, y sobre esos dilemas y problemas me parece que es interesante sentir las incomodidades y los desafíos y repensar nuestras prácticas. Así que dicho esto, y ya llegando a la hora, les vamos a mandar el PowerPoint para que lo vean los datos, y la clase que viene, a cargo de Silvia, vamos a meternos de lleno en uno de los mayores nudos problemáticos en materia de derechos humanos, que son los lugares de encierro. Es decir, ese pequeño reducto de jóvenes que van a ser destinatarios de una compleja y paradójica situación de pedagogía, de violencia pedagógica, que es aprender a vivir en libertad desde el encierro. Dilema importante. Así que ese problemón se lo voy a pasar para que Silvia nos dé la clase que viene sobre dispositivos de encierro y sobre intervenciones en dispositivos de encierro que podemos pensar desde los derechos humanos. No sé, Sil, si querés agregar algo más. No, que por más que sea el núcleo muy duro, como vemos, a mí lo que nos parece importante es vernos dentro de toda esa cadena, ¿no? Y bueno, y un poquito vamos a tratar de apuntar a lo que tiene que ver con las intervenciones, estas intervenciones que apuntan a lo que venía hablando Ana Laura, de esta selectividad del sistema y estas cuestiones de la responsabilización que tienen que, o hacia dónde apuntan, o hacia dónde se pretende que apunten nuestras intervenciones dentro del sistema penal en su área más dura, ¿no? Eso. Lourdes estaba preguntando sobre el campus, ya le pasó Camilo. Por ahí también les comentamos que hay un Padlet donde ustedes pueden dejar preguntas
que nos quieren hacer a nosotras o preguntas que se están haciendo ustedes como algo, una cuestión reflexiva. Ya algunas ya hemos visto que están, pero que nos interesa, las vamos a retomar ahí para la próxima, ahí las puso Ana Laura ahí donde dice Cátedra de Derechos Humanos, ahí está. Así que sigan poniendo, porque la verdad que el intercambio a nosotras nos pareció muy enriquecedor para este proyecto que estamos desarrollando con ustedes. Yo por mi parte nada más, nos vemos en la próxima y no sé, nada más creo, ¿no? Por mí, no sé si... Si quieren leer, si los invito y las invito a leer un cuento que se llama La de Colonia, está subido creo, Sí. Penitenciaria, que es de Kafka. Interesantísimo, no se lo pierdan, ¿eh? Si pueden leerlo previamente, está buenísimo porque lo vamos a tomar para la próxima clase, a este texto, y entonces si ya lo tienen leído, van a ubicarse mucho mejor. Bueno, esta es la idea. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana Laura, Silvia, como siempre, todos nuestros miércoles de este curso, y bueno, a todos y a todas que se conectaron, y nos encontramos de nuevo la semana que viene, mismo horario, mismo canal. Exactamente, gracias. Gracias por todo, que sigan bien. Buena semana. Chao, hasta luego.